Hola gente linda, espero que estén muy bien. Hoy les traigo la primera parte de este tutorial para elaborar a Kitty. El tutorial de Kitty se va a dividir en dos partes. Este primer video va a consistir solamente en la cabeza y el segundo video vamos a hacer el cuerpito, ¿ok? También decirles que el patrón escrito en PDF lo pueden encontrar en mi web www.calypsoboutique.com o en mi tienda de Etsy. Si lo compras por mi web vas a obtener un 25% de descuento sobre el patrón. Te dejo el cupón de descuento aquí en la pantallita. En este video nos vamos a enfocar nada más en hacer la cabeza de Kitty, ya que mi intención más adelante es hacer más versiones de Kitty y pues en esas versiones lo que va a variar es el cuerpo de la misma. Entonces, esta va a ser la cabecita, digamos, estándar para todas las versiones de Kitty que vaya a hacer. En este video vamos a ver lo que es la confección de la cabeza, las orejas, el lazo, el bordado de los bigotes y el posicionamiento de los ojos en la carita, ¿ok? Bien, para la confección de esta carita vamos a necesitar en materiales, pues hilado. En esta oportunidad yo estoy usando esta marca que se llama Berto di Roma. La referencia es Bahía, que es un hilado 100% algodón, trae 75 gramos y 150 metros, ¿ok? Berto di Roma es una marca española y tengo un cupón de descuento por si quieren comprar este mismo hilado. El cupón de descuento es Calypso 5, así que si quieren comprar este mismo hilado, pues les voy a estar dejando la página abajo y la información de ellos. Ellos envían a España y Portugal por ahora. Entonces, bueno, voy a estar usando el 319 para el lacito y el blanco 309, ¿ok? Voy a estar usando un ganchillo de 2 milímetros de mi marca favorita que es Tulip. También vamos a necesitar dos ojitos de seguridad. Estos en mi caso son ovalados, miden 15 por 10 milímetros. Si ustedes no quieren usar ojitos ovalados o no tienen, pueden usar redonditos o pueden usar fieltro. Yo aquí usé estos porque me parecen que quedan más bonitos que con fieltro, pero si no lo tienen pueden sustituirlo con fieltro. Y para la nariz también voy a usar un ojo ovalado, en este caso mide 6 por 8 milímetros. En este caso pues yo la pinté, ¿no?, de amarillo con acrílico y después le eché una capa de barniz de uñas para protegerlo, ¿ok? Pero pues esto es lo que vamos a estar necesitando para la carita. Luego vamos a necesitar un poquito de negro para bordar los bigotes y las herramientas de costumbre, una tijera, aguja y algodón de relleno, ¿ok? Bien, con esos materiales en mente vamos a comenzar con la cabeza, ¿ok? Para comenzar la cabeza vamos a hacer primeramente un anillo deslizado y comenzamos con 14 cadenas, ¿ok? Bien, una vez que tengamos las 14 cadenas vamos a comenzar a partir de la segunda cadena y en esa segunda cadenita vamos a hacer un aumento, ¿ok? Vamos a hacer 2 puntos bajos en esa primera cadena. Bien, ahora vamos a seguir con 11 puntos bajos. Ok, aquí ya hice los 11 puntos bajos. Ahora nos queda la última cadena y ahí vamos a hacer 4 puntos bajos juntos, ¿ok? Que sería un aumento triple. Hacemos 1, 2, 3 y 4. Ahora vamos a trabajar por la parte de abajo de las cadenas, ¿no? Por esta parte de aquí. Y ahí vamos a continuar con 11 puntos bajos en las siguientes cadenitas por aquí abajo. Hacemos 11 puntos bajos, que aquí ya hice los 11 puntos bajos, y en la última cadenita hacemos un aumento, o sea, 2 puntos bajos en la última cadenita, ¿ok? Y así nos debe de quedar. En esta primera vuelta vamos a terminar con 30 puntos bajos, ¿ok? Ahora para la vuelta 2 vamos a hacer 2 aumentos, 11 puntos bajos, 4 aumentos, 11 puntos bajos y terminamos con 2 aumentos. En total, en la segunda vuelta de la cabeza vamos a terminar con 38 puntos bajos, ¿ok? Bien, ahora para la tercera vuelta vamos a comenzar con un aumento, un punto bajo, un aumento. Luego seguimos con 14 puntos bajos, luego seguimos con un aumento, un punto bajo por 3 veces,
luego 13 puntos bajos y terminamos con un aumento y un punto bajo, ¿ok? Vamos a terminar en total con 44 puntos bajos. Bien, aquí ya terminé la vuelta 3, vamos para la 4. Y en la 4 vamos a comenzar con 2 puntos bajos, un aumento, 16 puntos bajos, un aumento, 4 puntos bajos, un aumento, 16 puntos bajos, un aumento y terminamos con 2 puntos bajos. Vamos a tener en total en esta vuelta 48 puntos bajos, ¿ok? Ahora para la vuelta 5 vamos a hacer 7 puntos bajos, un aumento por 6 repeticiones, ¿ok? Hacemos 7 puntos bajos, un aumento por 6 repeticiones y terminamos al final con 56 puntos bajos. Bien, así nos debe de ir quedando la cabeza. Bien, ahora para la vuelta 6 vamos a hacer un punto bajo, un aumento por 2 veces, luego 21 puntos bajos, luego hacemos un aumento, un punto bajo por 3 veces, hacemos 22 puntos bajos y terminamos con un aumento. Vamos a terminar al final con 60 puntos bajos, ¿ok? Ahora para la vuelta 7 vamos a hacer 9 puntos bajos y un aumento y lo vamos a repetir por 6 veces. Vamos a acabar con 66 puntos bajos. En la siguiente vuelta, en la vuelta 8, nos vamos a mantener con los mismos 66 puntos bajos, ¿ok? Entonces retomo el tejido cuando vaya ya por la vuelta, cuando vaya a hacer la vuelta 9, ¿ok? Bien, aquí ya terminé de hacer la vuelta 7 y la vuelta 8, que recuerden en la vuelta 8 me mantuve con 66 puntos bajos. Ahora vamos a hacer la vuelta 9. Para la vuelta 9 vamos a hacer un punto bajo, un aumento, 2 puntos bajos, un aumento, 26 puntos bajos, luego vamos a repetir un aumento, 2 puntos bajos por 3, continuamos con 24 puntos bajos y terminamos con un aumento y un punto bajo, ¿ok? Vamos a terminar al final con 72 puntos bajos. Bien, en la vuelta 10 nos vamos a mantener con los mismos 72 puntos bajos, ¿ok? Un punto sobre cada punto hasta terminar la vuelta. Bien, aquí ya terminé la vuelta 9 y 10 y vamos a hacer la 11. Para la 11 vamos a hacer 11 puntos bajos y un aumento y lo vamos a repetir por 6 veces. Al final nos va a quedar 78 puntos bajos. En la vuelta 12 volvemos a hacer 78 puntos bajos. Nos mantenemos con los mismos 78 puntos bajos hasta completar la vuelta 12, ¿ok? Bien, aquí terminé de hacer la vuelta 11 y 12. Ahora para la vuelta 13 vamos a hacer 2 puntos bajos, un aumento, 6 puntos bajos, un aumento, 22 puntos bajos. Luego vamos a repetir un aumento, 6 puntos bajos por 3, o sea, repetimos 3 veces eso. Luego seguimos con 20 puntos bajos y terminamos con un aumento y 4 puntos bajos. Vamos a tener en total 84 puntos bajos, ¿ok? Ahora así nos debe ir quedando, miren la formita que ya va tomando, ¿ok? Bueno, ahora de la vuelta 14 a la 19 nos vamos a mantener con 84 puntos bajos, o sea, vamos a hacer 6 vueltas en total de 84 puntos bajos. Bien, aquí terminé de hacer ya las 6 vueltitas y así nos tiene que ir quedando de esta forma. Si ustedes la ven grande, no se preocupen porque recuerden que la cabecita de Kitty es mucho más grande que el cuerpo, así que pues así nos debe ir quedando, ¿ok? Bien, ahora vamos a realizar la vuelta 20, ¿ok? En esta vuelta vamos a realizar 11 puntos bajos, una disminución, 19 puntos bajos, disminución, 11 puntos bajos, disminución, 10 puntos bajos, una disminución, 11 puntos bajos, disminución, 10 puntos bajos, disminución. Les voy a poner la secuencia por la pantalla para que no se pierdan.
Así que en total nos van a quedar 78 puntos bajos, ¿ok? En total hicimos 6 disminuciones, ¿ok? Bien, aquí ya terminé la vuelta 20. Ahora en la vuelta 21 nos vamos a mantener con 78 puntos bajos. Un punto sobre cada punto hasta completar esta vuelta. Bien, ahora en la vuelta 22 vamos a hacer una disminución y 3 puntos bajos. Repetimos eso 2 veces, luego seguimos con 26 puntos bajos, luego una disminución y 3 puntos bajos y repetimos eso por 3 veces, seguimos con 22 puntos bajos, una disminución y terminamos con 3 puntos bajos. Vamos a terminar al final con 72 puntos bajos. Bien, ahora vamos a hacer la vuelta 23. Para la vuelta 23 vamos a comenzar con 2 puntos bajos seguidos de una disminución. Luego vamos a hacer la secuencia de 10 puntos bajos, una disminución por 5 veces y vamos a terminar con 8 puntos bajos, ¿ok? Vamos a terminar con un total de 66 puntos bajos. Para la vuelta 24 vamos a hacer 4 puntos bajos, una disminución, 9 puntos bajos por 5, o sea, repetimos una disminución y 9 puntos bajos por 5, luego seguimos con una disminución y terminamos con 5 puntos bajos. Vamos a terminar en esta vuelta con 60 puntos bajos, ¿ok? Ahora para la vuelta 25 vamos a comenzar con un punto bajo, luego vamos a repetir una disminución y 8 puntos bajos por 5 veces, luego seguimos con una disminución y terminamos con 7 puntos bajos, ¿ok? Vamos a terminar en esta vuelta con 54 puntos bajos. Ahora para la vuelta 26 vamos a hacer 4 puntos bajos, repetimos una disminución y 7 puntos bajos por 5 veces, continuamos con una disminución y terminamos con 3 puntos bajos. Nos van a quedar en total en esta vuelta 48 puntos bajos. Así nos va quedando la cabecita, ¿ok? Ahora vamos a comenzar decreciendo de 8 en 8. Para la vuelta 27 vamos a hacer 2 puntos bajos, una disminución, luego repetimos la secuencia de 4 puntos bajos, una disminución por 7 veces y terminamos con 2 puntos bajos, ¿ok? Vamos a terminar en esta vuelta con 40 puntos bajos. Bien, así nos va quedando la cabeza. Ahora es un buen momento de comenzar a rellenar. Vamos a rellenar la cabeza muy firmemente, sobre todo haciendo especial hincapié como en esta parte curva, poniéndole bastante relleno ahí para que conserve la forma, ¿ok? Quede una forma así como ovalada. Entonces tenemos que ponerle bastante relleno en esta parte, ¿ok? Una vez tenemos de rellenar bien la cabeza, vámonos con la vuelta 28. Para la vuelta 28 vamos a hacer 3 puntos bajos, una disminución y lo vamos a repetir por 8 veces. Vamos a terminar en total en esta vuelta con 32 puntos bajos, ¿ok? Bien, así nos tiene que ir quedando la forma. Ya esta cabeza está bien rellenita, ¿ok? Y así nos debe ir quedando. Ahora para la vuelta ya 29, que ya es la penúltima, vamos a comenzar con un punto bajo, una disminución, luego repetimos 2 puntos bajos, una disminución por 7 veces y terminamos con un punto bajo, ¿ok? En esta vuelta vamos a terminar con 24 puntos bajos. Ahora vamos a hacer la última vuelta de la cabeza y vamos a hacer una secuencia de un punto bajo, una disminución por 8 veces. Al final nos van a quedar 16 puntos bajos, ¿ok? Bien, aquí ya terminé de hacer ya la última vuelta. Nos queda como este agujerito de aquí, pero no importa porque esto va a ir unido a esto, así que este agujerito no se va a ver, así que lo vamos a dejar así, ¿ok? Si ustedes quieren hacer una última vuelta de 8 disminuciones, pues lo pueden hacer y cerrar este agujero, pero yo en este caso no lo voy a hacer. Voy a cerrar con una aguja, con una cadena, corto la hebra y remato, ¿ok? Este hilo después yo les cuento por dentro. Bien, así nos debe quedar la cabecita. Obviamente ustedes tienen que darle forma porque por la forma en que están hechos las disminuciones, los aumentos, pueden que les quede esta parte. Tienen que cuidar mucho de poner relleno por aquí para que mantenga la forma. Miren por aquí
cómo se ve por la parte de atrás. Y aquí tienen que definir cuál de las dos partes se ve mejor, ¿ok? Por la tensión de cada quien esto puede variar, ¿no? Pero fíjense dónde me quedan los puntos de inicio de cada vuelta. Ve que no se me torció. Yo creo que a mí no se me torcen por la tensión que yo ejerzo, pero a ustedes les puede llegar a pasar. Entonces, pues siempre tienen que ver que la forma vaya quedando tal cual. Ahora vamos a hacer el lacito. El lacito lo pueden hacer de cualquier color que ustedes quieran. Yo aquí lo voy a hacer de rojo. Y para eso vamos a comenzar con un anillo deslizado. Y comenzamos montando 11 cadenas, ¿ok? Aquí están las 11 cadenitas. Ahora comenzando en la segunda cadena, hacemos un aumento en esa primera cadena. Luego seguimos con 8 puntos bajos en las siguientes cadenas. Luego en la última cadenita hacemos un aumento doble, que son 3 puntos bajos en el mismo punto. 2 y 3 en esa última cadena. Y ahora nos queda trabajar en la parte de abajo de las cadenas y vamos a proseguir haciendo 9 puntos bajos en las siguientes cadenas, que son las cadenas que nos quedan ya disponibles, ¿ok? 8 y en la última cadenita hacemos el noveno punto, ¿ok? De esta manera nos debe quedar. En esta vuelta vamos a comenzar o terminar con 22 puntos bajos, ¿ok? Ahora para la vuelta 2 vamos a hacer un punto alto, un aumento doble, 8 puntos bajos, un aumento doble, un punto bajo, un aumento doble, 8 puntos bajos y terminamos con un aumento doble. Recuerden que un aumento doble es 3 puntos en un mismo punto, ¿ok? Entonces comenzamos con un punto bajo, un aumento doble que son 3 puntos, luego 1, 2 y 3. Y seguimos con la secuencia. Bien, así nos queda al final de la vuelta 2, quedamos con 30 puntos bajos, ¿ok? Ahora para la tercera vuelta vamos a hacer 2 puntos bajos, un aumento, 10 puntos bajos, un aumento, 3 puntos bajos, un aumento, seguimos con 10 puntos bajos, un aumento y terminamos con un punto bajo para tener en total 34 puntos bajos, ¿ok? Una vez que terminemos la vuelta 3, para la vuelta 4 hacemos un punto sobre cada punto, o sea, nos mantenemos con 34 puntos bajos, ¿ok? Así nos debe de quedar ya el lacito. Ahora, después que terminemos la vuelta 4, cortamos hebra, sacamos y terminamos de unir. Enhebramos una agujita ya para rematar y vamos a unir o hacer el remate con un punto falso. Para eso omitimos el primer punto y metemos en el segundo. Metemos por el mismo último punto que tejimos en el centro y salimos por abajo. Y así nos queda el remate. Después esto lo escondemos por aquí, por entre los puntitos, y ya cortamos el excedente de hilo, ¿ok? Y así nos queda, ¿ok? Ahora vamos a hacer el centro, este centro del lazo. Para eso vamos a hacer un anillo mágico y 6 puntos bajos dentro del anillo, ¿ok? Y cerramos el anillo, ¿okay? Luego vamos a unir al primer punto hecho con un punto deslizado, ¿okay? Vamos a subir con una cadena y vamos a hacer 6 aumentos, ¿okay? Para tener un total de 12 puntos bajos, ¿okay? Aquí ya hice los 6 aumentos. Voy a cortar hebra. Voy a cortar hebra dejándola un poquito larguita para después coser. Saco y voy a unir con punto falso al primer punto. En este caso no voy a introducir la aguja en el segundo punto, como hice con el otro, con la parte de arriba del lazo, sino en el primer punto.
¿ok? Bien, así nos queda el circulito. Recuerden guardar esta hebra para luego coser, ¿ok? Ahora vamos a achicar esta parte. Para eso voy a agarrar un trozo de hilo, lo divido a la mitad y lo voy a enrollar en el centro de este lazo, ¿ok? Lo enrollo en el centro y le voy a hacer un nudito en la parte de atrás, apretando bien, ¿ok? Obviamente acomodándolo para que nos quede bonito, ¿ok? Abrimos esta parte más porque se puede llegar a poner así, tenemos que abrirlo. Y terminamos de hacer un nudito en la parte de atrás, ¿ok? Algo así nos debe de quedar. Luego vamos a pegar o coser, si ustedes quieren, el círculo en el centro para también tapar esta unión, quedando de esta manera ya el lazo, ¿ok? Si quieren, después de coser el círculo a esta parte, vuelven a dejar esta hebra larga para ya después coser el lazo a la cabecita de Kitty, ¿ok? En mi caso yo voy a pegar todo porque es más rápido, pero como vuelvo y repito, si ustedes van a coser, dejen hebrita larga para después coser, ¿ok? Bien, para hacer la oreja vamos a comenzar haciendo anillo mágico y 6 puntos bajos dentro del anillo, ¿ok? Cerramos el anillo. Para la segunda vuelta vamos a hacer un punto bajo, un aumento por 3 veces, ¿ok? Vamos a terminar esta vuelta con 9 puntos bajos, ¿ok? Bien, ahora para la vuelta 3 vamos a hacer un punto bajo, un aumento, luego 2 puntos bajos, un aumento por 2 veces y terminamos con un punto bajo. En esta vuelta vamos a terminar con 12 puntos bajos, ¿ok? Ahora para la vuelta 4 vamos a hacer un punto bajo, un aumento, luego 2 puntos bajos, un aumento por 3 veces y terminamos con un punto bajo, ¿ok? Vamos a terminar en total con 16 puntos bajos. Así va quedando. Ahora para la vuelta 5 vamos a hacer 3 puntos bajos y un aumento y lo vamos a repetir por 4 veces, ¿ok? Vamos a tener en total en esta vuelta 20 puntos bajos. Bien, aquí ya termina la vuelta 5 y así nos debe ir quedando. Ahora para la vuelta 6 vamos a comenzar con 2 puntos bajos y un aumento. Luego seguimos con 4 puntos bajos y un aumento por 3 veces. Repetimos eso 3 veces. Y luego terminamos con 2 puntos bajos, ¿ok? En esta vuelta nos debe salir 24 puntos bajos, ¿ok? Ahora para la vuelta 7 vamos a hacer 5 puntos bajos y un aumento por 4 veces. En esta vuelta vamos a terminar con 28 puntos bajos, ¿ok? Bien, así nos va quedando. Ahora para la última vuelta, que sería la octava, vamos a hacer 7 puntos bajos, un aumento, 13 puntos bajos, un aumento y finalizamos con 6 puntos bajos. En esta vuelta nos debería quedar 30 puntos bajos, ¿ok? Bien, aquí terminé de hacer ya la última vuelta y así nos debe quedar. Corté la hebra y la saqué por aquí. Van a hacer 2 orejitas de la misma manera, ¿ok? Dejando una hebra larga para que después puedan coser a la cabeza. Bien, nos traemos la cabeza y en el lado que yo definí como la frente vamos a posicionar la parte con la hebrita larga hacia atrás de la cabeza y lo vamos a posicionar en esta, justamente como en esta curvita que está aquí. Ahí comenzamos, ¿ok? Vamos a posicionar primero, importante, posicionarlas primero con alfiler para ponerlas al mismo nivel las 2 orejas, ¿ok? La parte de abajo, de atrás, a la parte de atrás de la cabeza
Y muy importante, checamos que queden al mismo nivel las dos orejas, que no nos quede una así o una así, porque se va a ver mal. Tienen que quedar las dos al mismo nivel. Para eso checamos la vuelta donde llega la oreja y verificamos que esté al mismo nivel que esta orejita. ¿Ok? Para cerciorarnos de que nos quede al mismo nivel. ¿Ok? Una vez que posicionemos bien las orejas, vamos a entonces coser con esta hebra la oreja a la cabeza. ¿Cómo la vamos a coser? Igual el método de costura ya es a decisión de cada quien. Si a alguien le gusta coser las partes de alguna manera, pues obviamente ustedes son libres de coserlo como quieran, pero yo les voy a enseñar cómo yo las coso, ¿ok? Este mismo método lo vamos a emplear para la mayoría de las costuras que vayamos a hacer en cualquier proyecto. Primero introducimos la aguja por los puntos que queden más o menos alineados al punto que vamos a coser de la oreja. Metemos por un punto y salimos por el punto de arriba. Luego introducimos en la oreja de abajo hacia arriba por la hebrita delantera. Luego de arriba hacia abajo y por el siguiente punto de la oreja, igual por hebra delantera. Y es muy importante que vayamos apretando para que las hebras se vayan ocultando. Y luego volvemos a introducir en la cabeza de esta manera. Aquí puede ser un poquito difícil. Salimos por arriba. Importante, vamos apretando y volvemos a hacer lo mismo. Este va a ser el método de costura que yo voy a estar empleando en todas las uniones. ¿Ok? Salimos por arriba, luego de abajo hacia arriba, siempre tomando la hebra delantera. Solamente esa hebra apretamos y volvemos a introducir la aguja en la cabeza o en la otra parte que estemos cosiendo, ¿ok? Bien, de esta misma manera vamos a estar cosiendo las dos orejas, ¿ok? Bien, así nos queda ya la cabecita con las orejas cosidas, ¿ok? Ahora va a ser momento de hacer la carita. En este caso yo lo hice con ojos de seguridad ovalados. Y para la nariz también usé un ojito de seguridad ovalado que en este caso lo pinté de amarillo, ¿no? Para hacer la nariz. Si ustedes van a usar ojitos, bien sea ovalados o normales, van a introducir los ojos entre la vuelta 14 y 15 aproximadamente, ¿ok? Contamos desde la primera vuelta, contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 y en esta rendija ahí vamos a marcar, ¿ok? Es un aproximado de donde van a colocar los ojos. Luego del punto marcado contamos 14 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 y ahí colocamos el otro punto, el otro alfiler. Y en estos puntos marcados es donde vamos a introducir los ojos. En este caso yo lo que usé fue un abridor para abrir el huequito y introduje y pegué los ojos porque no tengo trabas para estos ojos. Para la nariz vamos a contar 1, 2 y 3 vueltas hacia abajo y en el centro de los ojos ahí vamos a marcar y ahí es donde aproximadamente vamos a colocar la nariz, ¿ok? Más o menos que nos quede en el centro, así como acá. Si ustedes no quieren usar ojos de seguridad, también podemos recortar 2 trocitos de fieltro en color negro y un trocito de fieltro en color amarillo para hacer la nariz
y lo vamos a posicionar ahí sí, más o menos de esta manera. Ahí vamos acomodando como mejor nos guste, como mejor nos parezca, y la nariz entre los ojos, un poquito casi que a la misma altura que los ojos, ¿bien? Ahí vamos viendo cómo se nos haga más bonito, ¿ok? Y luego pegamos los ojos y la nariz a la cabeza, ¿ok? Bien, aquí ya terminé de colocar los ojitos y la nariz y le pegué el lacito. Recuerden que si ustedes lo quieren coser, lo pueden coser. Ahora vamos a bordarle los bigotes, ¿bien? Para eso yo coloqué alfileres. Estos primeros los posicioné 4 puntos de distancia de los ojos y entre cada alfiler hay 2 puntos de distancia. Y de aquí hasta acá hay 6 puntos de distancia entre los alfileres. Y vean que aquí están colocados todos en al mismo nivel, ¿ok? Para que nos queden así como curvados, vamos a posicionar este alfiler, el primero, una vuelta más arriba y este último alfiler una vuelta más abajo, ¿ok? Para que nos queden de esta manera. Ahora vamos a bordarlos. Bien, para eso voy a enhebrar hilo negro en una aguja y voy a introducir la aguja en cualquier punto de atrás y voy a salir por el primer marcador, ¿ok? Ahora voy a introducir en el segundo alfiler y salgo por este de acá. ¿Okay? Introduzco en el siguiente alfiler y salgo por el siguiente. De esta manera. Y por último, no vamos a apretar mucho la costura, tiene que quedar un poquito suelto. Y por último vamos a introducir en el último alfiler y vamos a salir por donde entramos, ¿ok? Bien. Y así nos quedan los bigotitos de esta manera, ¿ok? Vamos a hacer lo mismo de este lado de la cabeza, ¿ok? Y bien, así nos queda bordada ya los bigotitos de la cabeza de Kitty. Y hasta aquí llega este tutorial para la cabeza. En el próximo video vamos a estar viendo cómo elaborar el cuerpo y pues acuérdense que esta cabeza va a ser afín a los demás tutoriales que salen de Kitty en otros outfits, con otras cosas. Siempre va a ser esta misma cabecita, ¿ok? Bueno, espero que les haya gustado. Esperen pronto ya el video del cuerpo y nos vemos más adelante. Chau, chau.